Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con el expresidente Andrés Pastrana, que critica duramente las actuaciones de los santos del gobierno. Con el procurador, que responde a su polémica absolución de 2 ministros por la yidis política. Y con Tola y Maruja, que vienen precisamente de celebrar esa absolución de Palacio y Sabas. Se enciende el radar. Reaparece el expresidente Andrés Pastrana y sale a rechazar la propuesta del vicepresidente Santos de acabar con el Plan Colombia. En diálogo con Felipe Zuleta, dice que sería un parricidio, que Santos está pateando la lonchera y que el ministro de Defensa estuvo gobernando por encima del presidente. El procurador absolvió al ministro de Protección y al embajador en Italia por la yidis política y de inmediato le llovieron toda clase de condenas. ¿Fue un fallo político? Le está pagando al gobierno por su elección. Alejandro Ordóñez habla con Beatriz Gómez, responde a los críticos y afirma que el proceso de Yidis Medina está plagado de inconsistencias y contradicciones. Oíste, Stola, ¿en qué va el bololo ese del divorcio de Juan Carlos Leconte y Ingrid Betancourt? Está como maluca la cosa, mi querida, porque Ingrid ya le dijo a Juan Carlos que ella se queda con la casa y que él se quede con las pruebas de supervivencia. El radar ya está encendido. El expresidente Andrés Pastrana volvió con todo. Una declaración del vicepresidente Francisco Santos sobre la conveniencia de dar por terminado el Plan Colombia lo sacó de su silencio. Hoy, hablando con Felipe Zuleta, Pastrana criticó duramente al vicepresidente y dijo que está equivocado, que está pateando la lonchera y que simplemente no quiere escuchar todas las preguntas y críticas que Estados Unidos está formulando. Pastrana también analiza el reciente episodio de la tensión entre el presidente y la cúpula militar. Sostiene que quien gobernó en esos días fue el ministro de Defensa. Y recuerda que cuando él vivió una situación similar, el ministro de entonces tuvo que salir de su cargo. Felipe Zuleta entra al radar. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Dice el vicepresidente que hay que acabar con el Plan Colombia. Usted fue el gestor, el promotor, el creador, el que logró que los americanos ayudaran. ¿Qué opina? Yo opino que eso se debería llamar parricidio. ¿Por qué? Además porque están matando al padre de lo que es, primero, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Significa que pasamos de tener 4 helicópteros de combate a tener cerca de 30, que pasamos de tener 8.000 soldados profesionales a casi 100.000, pasamos de tener 60 helicópteros de transporte, casi a 140 helicópteros de transporte, inteligencia, bombas, tiros, gasolina, lo que quisiéramos. Esa parte se cumplió. Y la segunda parte del Plan Colombia, ¿cuál era? Era derechos humanos. Se nos olvida que cuando... ¿Y esa se cumplió? Yo creo que hemos venido avanzando, falta mucho por hacer, venimos en un proceso y por eso creo que lo más importante es decir qué es lo que hemos hecho hasta hoy. Pero, y tercero, erradicación, lógicamente, que ahí es donde menos hemos cumplido. Precisamente yo en estos días estaba oyendo al expresidente Gaviria que dice que en la parte militar funcionó ciertamente en la parte de seguridad, que el gobierno llama seguridad democrática, que en lo que falló era en lo que tenía fundamentalmente el origen, que era en represión y narcotráfico, que ahí no ha tenido ningún éxito. Pero es que ahí es donde está la gran equivocación, porque primero lo que tenemos que hacer era fortalecer las Fuerzas Armadas. Segundo, le hemos golpeado el bolsillo a las FARC, a través precisamente de golpearlos no solamente directamente, sino también en el tema de erradicación. Y tercero, esto donde yo creo que se equivoca el vicepresidente, es que el vicepresidente cree que el Plan Colombia es plata. No es solo dinero. El Plan Colombia lo importante es que es una alianza, porque nosotros podemos tener recursos, pero si los Estados Unidos no nos vende los Black Hawk, o si los Estados Unidos no nos da inteligencia, claro, pero no tenemos nada que hacer. Pero entonces el vicepresidente está, ¿qué? ¿Pateando la lonchera? Exactamente, lo que hizo Pacho fue patear la lonchera. Y segundo, Pacho llega y dice, es que nos están humillando. No. Es decir, cuando nosotros fuimos al Congreso americano por primera vez para buscar el Plan Colombia, nadie estaba con nosotros.
Usted se recuerda, Felipe, que aquí la gente habla de que el gobierno salió de 3 generales. A mí me tocó salir de 9 generales. Es decir, a ustedes no los trataron bien cuando fueron a vender el Plan Colombia. Pero ¿cómo los íbamos a tratar bien si cuando todo el mundo estaba en contra de Colombia, que el ejército de Colombia era un violador de los derechos humanos? ¿Usted se acuerda que le cancelaron el curso de Estado Mayor, que no los dejaron ir ni a Estados Unidos ni a Europa? Y terminamos con 99 de los 100 votos del Senado. ¿Qué significa? Que el discurso hay que llevar. Y todos lo que hemos hecho los colombianos en los últimos 10 años, nuestro discurso ha obtenido la mayoría de votos en el Congreso. Lo que le está pasando al vicepresidente es que está aburrido de ir, porque oye críticas, tenemos que oír las críticas. Hay senadores y hay representantes que no están con nosotros, y es lógico que no esté con nosotros. Hoy yo le hago una pregunta a usted, mañana un senador de Estados Unidos, o un representante de la Cámara de Estados Unidos, donde vaya el vicepresidente Santos a hablar de derechos humanos, ¿no va a preguntar por los falsos positivos? ¿Qué va a decir un senador? ¿Eso es un falso positivo o es un crimen de Estado? No, claro, ¿O dónde están nuestros recursos? ¿O por qué el ejército de Colombia me dicen que ya vamos en 1.700 falsos positivos? Es lógico que en el Congreso de los Estados Unidos pregunten, si están dando unos recursos, tenemos una alianza militar estratégica, es lógico que pregunten a dónde estamos enviando esos recursos, y por eso el vicepresidente tiene que ir a explicar las veces que sea necesaria, el canciller e inclusive el propio presidente. ¿A qué atribuye usted, y eso se lo pregunto porque pues usted fue presidente y eso, la respuesta es diferente a la que daría un ciudadano de la calle, que frente a este tema específico, pero otros también en el pasado, el gobierno actúe, digamos, de alguna manera como los 3 chiflados? El vicepresidente por un lado, el presidente por el otro, el canciller por el otro, Juan Manuel Santos. ¿A qué atribuye usted que esté pasando eso? La verdad que yo no lo entiendo. La semana pasada el que firma tratado con Brasil es el ministro de Defensa. El que patea el Plan Colombia dice que hay que acabar con la seguridad democrática, porque si acabamos con el Plan Colombia, acabamos con la seguridad democrática, es el vicepresidente contra el presidente. El canciller no aparece por ningún lado. Es más, si vemos lo que sucedió hace 15 días, Felipe, cuando los militares convocan el Consejo de Seguridad, ahí claramente se vio que el que estaba gobernando era Juan Manuel, no era el presidente. Pero si está gobernando Juan Manuel, estamos hablando de... Bueno, lo que yo no entiendo, lo que dice usted, el momento en que el presidente tuvo que tomar una decisión importante, son los militares, por presión del ministro, quien presionan al presidente de que tiene que convocar el Consejo de Seguridad. ¿Usted coincide con quienes han dicho que hay un golpe de Estado pasivo, han dicho algunos? Yo lo comparo un poco con lo que sucedió conmigo. Usted se recuerda el caso del ministro Lloreda, que en un momento dado tuvo discrepancias con lo que era el proceso de paz. La gran diferencia es que Lloreda salió del ministerio. ¿Cómo conciliar la política de seguridad democrática con decisiones presidenciales como la de liberar a cambio de nada o aparentemente a cambio de nada, por ejemplo, a alias Karina, a Granda, porque en su época yo me acuerdo que hubo intercambio humanitario, usted liberó 14 o 15 contra 400 que estaban enfermos, sí, contra 400 por la Cruz Roja Internacional. Contra 400 soldados que gracias a eso recuperaron la libertad. ¿Cómo explica usted que sacan a Granda, a Karina, que no sé qué, a cambio de nada? El gobierno nacional dice que él libera guerrilleros siempre y cuando no vuelvan a la guerrilla. Libera a Granda después de un operativo que casi rompemos relaciones con Venezuela, y resulta que aparece vestido de militar, otra vez de guerrillero, perdón. Yo no entiendo, Felipe, qué pasa con Karina. La mujer, es decir, si yo creo que hay un símbolo en Colombia del secuestro, es Karina, y resulta que va a ser gestora de paz. ¿Cómo va a ser gestora de paz una persona que la FARC lo que va a buscar es asesinarla y matarla? Karina no se puede acercar. Pero entonces, a ¿para qué la libera el presidente? ¿Para mandarle un mensaje a las FARC por un lado, para que se la maten por el otro? Exacto, ahí lo que tenemos que ver es, Felipe, qué va a pasar. Aquí hay denegación de justicia. Es que hoy tenemos una Corte Penal Internacional. Hoy estamos viendo que la cosa es distinta. Se vence ya el término con relación al tratado. Se vence en noviembre, ¿no? En noviembre se vence, por lo tanto, la FARC ya hay una decisión que estoy seguro que aquí vendrá el fiscal y vendrá la Corte Penal Internacional detrás de la FARC. Y solo detrás de la FARC. Y de otros crímenes de Estado. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Puede venir, por ejemplo, por los falsos positivos? Ah, claro. Y los falsos positivos, nosotros lo llamamos falsos positivos. Son crímenes. Ante la Corte Penal Internacional se llama crimen de Estado. O sea que usted pensaría que eventualmente ahí tenemos... Si no hay claridad, ahí hay grandes posibilidades que la Corte venga a Colombia. Presidente, por último, porque obviamente no puedo dejar de hablarle de política, ¿a quién está viendo usted de candidato de los partidos? ¿O está viendo a Uribe reelecto? Yo creo que Uribe se le está jugando la reelección. El presidente, yo creo que tenía la gran preocupación del Congreso, que si el Senado votaba una fecha y la Cámara otra, tenía que venir una comisión de conciliación para poder
conciliar y sacar una ley. Lo que dice el otro día miembros del gobierno y lo que dice el presidente del Congreso es que van a votar el mismo proyecto, por lo tanto no va a haber comisión de conciliación. Se va a votar 2014 por lo en el Senado. tanto se va a hacer reelegir. ¿Pero cómo? 2014 vota el Senado, 2014 vota la Cámara, va a la Corte Constitucional, los nuevos miembros de la Corte Constitucional son nombrados por el presidente, lógicamente van a interpretar que el clamor popular no es la reelección en el 14, sino el 2010. Aquí volvemos a lo mismo, que estamos perdiendo los pesos y contrapesos. La Constitución del 91 establecía precisamente que el presidente no pudiera tener mayorías en las Cortes, que no pudiera tener un fiscal de bolsillo o un procurador de bolsillo, y lo que estamos viendo es que se perdieron. ¿Intuye usted que la decisión de la política del procurador tomada ayer en el sentido de exonerar a los... Es que yo pregunto... ¿Usted cree que es porque es consejero de bolsillo? ¿Procurador de bolsillo? Pero a ver, Yidis confiesa que cometió un delito, ¿cierto? Y está presa. Correcto. Y resulta que los que ofrecieron supuestamente los puestos, hoy la Procuraduría los saca del juicio. Y la Fiscalía los mantiene. Porque tiene las pruebas. ¿Cómo interpreta usted eso? La Fiscalía tiene pruebas, la verdad que yo no lo entiendo. En este caso, el delito venía por parte, si se ofrecieron o no puestos del gobierno, para que pudieran votar la reelección. Pues, presidente, muchas gracias por haber estado en esta noche en el radar y esperamos volverlo a tener prontamente. Muchas gracias a usted.